Buen día a todos. En esta oportunidad, mi persona y mi grupo conformado por García, Marduval y Brigitte, Oruga Gramonte, Ángel Fabricio, Sánchez Encia, Giancarlo y Vázquez Chávez, Maricet Itma, Vilca Mozo, Gian Sotoniel, hablaremos acerca de la ecotoxicología en contaminación de suelos. Introducción. Denominamos ambiente no solo al aire, agua, suelo, denominamos incluso fármacos que intervienen en la vida del ser humano y los animales. La ecotoxicología se ha encargado del estudio de la contaminación, su origen, destino y efectos sobre los seres vivos y ecosistemas mediante datos y pruebas que proporcionan información sobre los efectos de los tóxicos sobre el crecimiento, reproducción y mortalidad de las especies que se encuentran en los sitios contaminados. Según Tajut, en 1975 estableció el término de ecotoxicología en situación al de toxicología ambiental, usada hasta entonces. La toxicología ambiental investiga la dosis sin efecto y parece más una ciencia de seguridad. Es por eso que se ha propuesto para ella los nombres de immunología, arqueología y esferología, cuyo significado sin peligro o con seguridad no ha tenido aceptación. Posteriormente se quiso establecer una diferencia entre los dos conceptos, muchas no como factibles, designando a la ecotoxicología todo referente a la polución de los ecosistemas y a la toxicología ambiental. En todo caso, podemos definir que la ecotoxicología como la ciencia que estudia la polución, su origen y efectos sobre los seres vivos y sus ecosistemas. Ahora, según Sánchez en 1974, la ecotoxicología es definida como la ciencia que estudia la polución, su origen, evolución y interacción con las moléculas que integran dinámicamente los ecosistemas, sus acciones y efectos sobre los seres vivos que forman estos ecosistemas, con su evolución como determinante de la criteria y biología socioeconómica. La ecotoxicología tiene como materia fundamental de estudio a la polución sobre los sistemas bióticos en forma toxicidad, posteriormente determinada productividad. Los estudios ecotoxicológicos se componen en tres secuencias, según Tajut 1975, la liberación del poluente y abarcando su formación y la génesis de esta fuente de polución, los medios y las vías de transporte, suelo, aire, agua, alimentos, etc. Los factores que influyen en su difusión son absorciones geológicas y posibles alteraciones de su propiedad físico-químicas, debido a los diversos componentes bióticos del ecosistema, el ingreso de los poluentes en el medio biológico, es decir, su entrada a las cadenas biológicas alimentarias de comunidades, etc., con cinéticas propias, la calificación y cuantificación de los efectos patológicos sobre los seres vivos y sus ecosistemas con los consiguientes deducciones epidemiológicos. La ecotoxicología también lleva a cabo diagnósticos, tiene producción que se divide en tres parámetros: la determinación de la dosis del ambiente, la evaluación de la carga, la predicción del riesgo. La predicción en ecotoxicología de fundamenta sobre el concepto riesgo. Se define así la frecuencia esperada de un efecto indeseable por exposición a un poluente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el ecosistema es capaz de regenerarse hasta cientos de miles, es determinante los factores como las concentración, la biodimininización y la biodegradación, aparte de su producción, uso y dispersión. Polución y procesos tóxicos en los ecosistemas. La polución es el conjunto de condiciones que modifican el medio ambiente. Es una forma de contaminación originada por residuos provenientes de procesos biológicos o procesos industriales, que se caracteriza por manifestarse de una forma especialmente intensa y dañina en medios fluidos como el aire, el agua y el suelo. Esto está difundido en un artículo de polución publicado en el 2021. Lo que caracteriza a la polución es la forma en que cómo ésta provoca serios cambios en el medio ambiente, debido a la introducción de un agente externo y altamente contaminante, los cuales pueden ser de diferentes tipos y tener características que pueden variar la capacidad de carga ambiental de un ecosistema. Asimismo, puede afectar a la población. Mecanismos y efectos de los contaminantes. Esquemáticamente podemos ver cómo se desarrolla el proceso general del mecanismo de acción de los polutantes. Tenemos al polutante, la exposición, la toxicocinética, que comprende a la absorción, el metabolismo, la distribución y la eliminación. Luego tenemos a la toxicodinamia, que comprende al receptor, la célula diana y las modificaciones del ecosistema. El mecanismo de acción de los polutantes explica cómo interactúa y cómo afecta al organismo y qué va a depender de este.
Tenemos a la naturaleza orgánica, el mecanismo específico y el órgano diana o target. Todos estos fenómenos se deben a las interacciones del metabolito con el órgano y cómo puede afectar específicamente a receptores biológicos o no específicamente a líquidos corrosivos. Esto lo dice Marty en el 2017. Ahora hablaremos sobre las vías de exposición y efectos tóxicos. Como sabemos, el suelo ya presenta algunos elementos tóxicos en la corteza terrestre. Sin embargo, sus concentraciones son tan bajas que los hace considerar como no tóxicos. Muchos de estos elementos se vuelven indispensables para el crecimiento y desarrollo de las plantas, animales y seres humanos. Sin embargo, si se excede su uso, puede volverse bioacumulable hasta 3 o 5 veces de lo que podemos encontrar en su medio natural. A estos elementos tóxicos que se encuentran en pequeñas proporciones se les llama elementos traza. Estos son beneficiosos para el crecimiento y desarrollo de los seres vivos, pero cuando se encuentran en altas concentraciones, se inhala o se ingiere, se puede volver muy tóxico. En la tabla que tenemos al lado derecho, tenemos algunos elementos con el rango normal en partes por millón que podemos encontrar. Sin embargo, también tenemos las concentraciones anómalas que se pueden encontrar y que por lo tanto se volvería algo tóxico. Ahora, el origen de la contaminación. De por qué se contamina el suelo con estos metales pesados. Tenemos dos principales fuentes, la agraria y la industrial. En el agrario puede darse por el uso de fertilizantes que nos da una mejor producción de cultivos, o por los pesticidas, que con la finalidad de proteger a los cultivos y al ganado son utilizados. Y en el industrial se da más que todo por actividades de minería, fundición, plantas generadoras, fábricas de hierro, entre otras. Y los efectos tóxicos que este genera es que puede afectar a toda la cadena alimenticia. Afecta a los cultivos o plantas que son consumidos por animales menores, que después nosotros nos los comemos. Y poco a poco se va bioacumulando en nuestros cuerpos. Ahora, hay que tener en cuenta que todo cuerpo inerte que no pertenezca al suelo viene a ser un contaminante. Los diferentes agentes físicos o químicos que se puedan encontrar en el ambiente van a poder afectar de manera negativa a los seres vivos. Poco a poco, con el uso de los fertilizantes, vamos a alterar la naturaleza del suelo. De esta manera vamos a alterar el pH o vamos a deteriorar la estructura del suelo o la microfauna de este. Toxicidad selectiva o sensibilidad específica. Según Kari Borde menciona que la toxicidad selectiva se refiere al efecto del tóxico que puede tener en una sustancia sobre una especie determinada y se puede establecer en procesos de absorción, biotransformación, excreción. Según Padrón en el 2019 afirma que la toxicidad selectiva es un concepto que menciona diferentes respuestas de distintas células a los agentes químicos y se refleja a través de la capacidad del tóxico para actuar de manera selectiva sobre diferentes células. El fenómeno de toxicidad selectiva exige al menos dos condiciones básicas: la existencia de órganos dianos susceptibles al tóxico, la presencia de mecanismos que modifiquen las concentraciones del agente en forma activa en la proximidad a los lugares donde ocurre el efecto. Estos mecanismos deben de modificar las moléculas para originar un producto mucho más tóxico o liberarlo de su unión con las proteínas transportadoras. El efecto del tóxico depende a su vez también de la velocidad y la intensidad con que ocurra respecto al número de células receptoras que son afectadas. Los órganos diana son lugares vitales para realizar diferentes funciones corporales, cuya alteración por la reacción química o agente químico conduce a la muerte celular y cuya modificación no altera directamente las funciones celulares. De acuerdo con la toxicidad selectiva, la copulación de un posible tóxico con su respectivo receptor dependerá de las características físico-químicas y la estructura molecular del compuesto. Para determinar la toxicidad de una sustancia debemos de tomar en cuenta tres características.
el peso atómico o molecular, la valencia de la cual depende la solubilidad de las sales y también la naturaleza química de la sustancia. Ahora hablaremos un poco sobre la evaluación de riesgos. El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ocurra un peligro a causa de la exposición hacia un contaminante o agente químico. Las vías de exposición a un contaminante pueden ser tres: la exposición dérmica, la exposición oral y la exposición por inhalación. Bueno, la exposición dérmica. La exposición dérmica se origina mediante el contacto directo del contaminante con la piel. Puesto que la función de la piel es la de actuar como una barrera protectora al cuerpo, esta vía de exposición suele ser minoritaria. Exposición oral. La penetración del contaminante por exposición oral se realiza mediante la ingestión de alimentos, agua o suelo contaminado. La toxicidad por esta vía es menos importante que por inhalación, debido a que la mayoría de los contaminantes no se absorben de forma eficiente en el intestino. Exposición por inhalación. La inhalación es la principal vía de un contaminante atmosférico, que incluye a compuestos volátiles y partículas en suspensión. Continuando, tenemos el proceso metabólico. La vía primaria de absorción del contaminante es por medio de su transporte de difusión hacia la capa de los alvéolos. Una vez absorbido este contaminante, raramente se pueden producir efectos nocivos en el mismo lugar de absorción, sino que este se desplaza incorporando la sangre a través del sistema vascular hasta alcanzar el receptor, el lugar donde se concentra. Estos procesos metabólicos están catalizados por enzimas, distinguiéndose dos grupos de transformaciones, que son la fase 1 y fase 2. Las biotransformaciones de fase 1 transforman los compuestos hidrofóbicos en sustancias polares a través de distintas reacciones químicas. Y las biotransformaciones de fase 2 implican reacciones de condensación, cuyo objetivo es añadir a la molécula del contaminante unos grupos polares que incrementan aún más la solubilidad de esta. Conclusiones. Podemos decir que la ecotoxicología es el estudio del efecto del compuesto químico tóxico sobre los seres vivos, especialmente en poblaciones, comunidades y ecosistemas. Existen diferentes vías de exposición del tóxico, como es la exposición dérmica, oral y por inhalación. Una vez absorbido el contaminante, se puede producir efectos nocivos y con escasa frecuencia que afecten el mismo lugar de absorción, ya que se desplaza incorporándose a la sangre a través del sistema vascular hasta alcanzar el receptor. Existen también diferentes mecanismos y agentes tóxicos. El mecanismo de acción de los polutantes, por ejemplo, nos explica cómo se interactúa y afecta el organismo, y cómo el entorno, que es la naturaleza orgánica y el mecanismo específico, y todos estos fenómenos podemos decir que se deben a las interacciones del metabolito con el órgano y que pueden afectar específicamente a los receptores biológicos y no específicamente a los líquidos corrosivos. Gracias.